Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Vamos a comenzar la presentación. Disculpen que en la primera lámina les pongamos esta cantidad de letras, pero lo que significa un poquito eso es que somos un asesor de inversión de los Estados Unidos y estamos, por supuesto, regulados y regidos en los Estados Unidos. Esta cantidad de letras lo que les quiere decir es que, bueno, siempre deben tomar toda esta información únicamente con fines educativos. Recuerden que si tienen cualquier duda, nosotros no somos abogados. Tampoco somos psicólogos ni nada por el estilo, sino que somos asesores financieros, pero toda la información que vamos a compartir en este momento está basada solamente para que la puedas utilizar para tu educación, ¿ok? Recordando también que si llegamos a decir algún rendimientos que hayan ocurrido en el pasado no son garantía tampoco del futuro. Entonces, comencemos un poco, ¿ok? Muchas personas dicen, cónchale, este es un foro, ¿por qué hicieron este foro únicamente para mujeres? De por sí, muchos hombres se han quejado y han dicho, cónchale, por el foro no debería ser también para hombres. Y realmente en este caso quisimos hacerlo especialmente para mujeres, ¿ok? Y la primera pregunta que capaz viene a muchos de ustedes es decir, bueno, pero si era un foro para mujeres, ¿por qué el interlocutor es un hombre? ¿Ok? Entonces aquí lo que queremos compartir un poco es, bueno, más que todo, bueno, soy un asesor financiero certificado en los Estados Unidos con más de 25 años de experiencia en estos temas. Ahora, el gran tema en esto es, las personas dicen, bueno, pero ¿qué sabrá ese señor si él nunca lo ha vivido? Y aquí quiero compartir una historia un poquito personal. El gran tema es el siguiente. Si bien es cierto, yo tengo una relación maravillosa con mi papá, con mis hermanos y todo eso, mi mamá, justamente cuando yo estaba muy pequeño, se divorcia de mi papá. Y yo soy el hijo justamente de una madre divorciada. Entonces, ese tipo de cosas lo que trajo en mí también es ver cómo esa lucha justamente de la mujer, y además imagínense una mujer hace muchos años atrás, ¿ok? En la cual de alguna forma el divorcio sí se veía como una cosa horrible, como un tabú, con una cantidad de cosas. Y además de eso, mi mamá psicóloga y psicoanalista, no sabía, por supuesto, nada de número. Tuvo la gran virtud de ser una mujer, es una mujer maravillosa, con un ímpetu y una energía, bueno, envidiable. Pero por supuesto, en los temas financieros, ella siempre bien, se volteaba a mí. Yo estando muy pequeño, mi mamá, por ejemplo, me preguntaba, oye, Alonso, ¿será que debemos comprar este carro? ¿O tú qué piensas que deberíamos hacer con este dinero? Entonces, desde muy pequeño empecé a entender ese gran rol que deben cumplir las mujeres de decir, cúnchale, el tema financiero es un tema que justamente tenemos que empezar a aprender todos de ello, ¿ok? Y más que solamente ser el hijo de una mujer divorciada, ¿ok? También en mi caso me divorcié de mi primer matrimonio y también sé de primera mano qué es lo que se vive, qué es lo que se siente, qué es lo que pasa con el tema financiero, cómo es todo ese manejo. Y hay algunas cositas que quiero compartir aquí con ustedes, ¿ok? El primer comentario, por favor, es decirles, no es que estoy diciendo que se divorcien, no es que estoy promoviendo nada por el estilo, no es que estoy promoviendo que vayan a dejar a sus esposos sin ninguna ni dinero ni nada por el estilo, pero sí vamos a compartir una serie de tips y temas financieros. Este es un webinar corto, no va a ser un webinar muy largo. Por supuesto, todas las preguntas que tengan se los agradezco que les hicieran al final para poderlas atender de la mejor forma, ¿ok? Entonces, vamos al primer tema y esta imagen me encantó porque de verdad cuando uno se divorcia, uno se siente como ese patico que está ahí en el medio, ¿no? Uno se ve hacia los lados y ve que todo el mundo, todas las personas con las que hablas, bueno, están casadas y uno se empieza a sentir como algo como fuera de lo común como tal, ¿ok? Pero cuando empezamos a ver las cifras es mucho más común de lo que uno pudiera pensar. En el caso, por ejemplo, de los divorcios en los Estados Unidos,
de cada 10 personas, 4 personas van a estar divorciadas, ¿ok? Y además no solamente de eso, sino que todo el tema de la pandemia también ha traído consigo un factor directamente de crecimiento en las tensiones familiares, ¿ok? Hay estudios que muestran que en la pandemia la voluntad de divorcio, ¿ok? Creció más de 31%. Yo creo que, bueno, tiene que ver mucho que ver con ese tema de, bueno, estar todo el mundo justo metido en una sola casa y ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, primer comentario, sí, el divorcio es un tema que es normal, ocurre, bueno, para muestra un botón, ¿ok? Pero sí, por supuesto, queremos ver si hay algún tipo de diferencias entre hombres y mujeres y por qué tenemos que verlo a nivel financiero de forma un poquito distinta, ¿ok? Porque sí existen realmente diferencias. Y la gran pregunta que yo me hacía es decir, bueno, ¿será que ya en este momento, con todas las cosas que hemos avanzado en el tema de derechos de la mujer, y por cierto, yo tengo 2 hijas y a las cuales amo y a las cuales defiendo, pues como tal, el mundo de que tengan un mejor planeta, que tenga unas mejores cosas para ellas, pero uno se pregunta, ¿será que realmente estamos en igualdad de condiciones? ¿O será más bien que todavía hay cosas que son diferentes entre hombres y mujeres a nivel financiero? ¿Ok? Entonces, vamos a ver el gran tema. Primero, ¿quién maneja las finanzas de la casa? ¿Ok? Y aquí vamos a pensar en 2 generaciones. ¿Ok? Las generaciones un poquito capaz de mi mamá, un poco capaz hasta la mía, uno pudiera pensar, oye, en esas generaciones tradicionalmente era el hombre el que manejaba las finanzas. Pero cuando vamos un poco también a las generaciones más actuales, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Y las estadísticas son contundentes, sobre todo cuando ves el promedio, cuando le preguntan a las mujeres, por cada 10 mujeres, 7 dicen, no vale, yo prefiero que eso lo haga mi esposo, ¿ok? Yo prefiero yo no manejar yo las finanzas, ¿ok? Entonces, eso uno pudiera pensar que era una tendencia justamente del pasado y que las cosas están sustancialmente cambiando. Y, por ejemplo, cuando tomamos al mundo de los millennials, ¿okay? Que uno dice, bueno, los millennials en sí tienen otra forma de vivir, casi que no están preocupados por si van a comprar una casa, quieren más bien tener más libertad, el tema justamente de trabajo a distancia les fascina. Uno diría, oye, ahí sí debería haber un cambio sustancial en la forma de cómo hombres y mujeres toman el control de esa finanza. Ahora lo que estamos viendo es que no se ha dado todavía ese cambio. Por cada 2 mujeres, una millennial dice, no vale, yo esos temas se los dejo completamente a mi esposo o a mi pareja, ¿ok? Entonces seguimos viendo que el tema financiero, muchas mujeres sigue siendo como un tabú, sigue siendo como algo que no quiero participar todavía en este momento. Pero vamos a ver si eso va a poder ser así y mucho más si estamos pensando en el tema de un divorcio, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Hay una gran diferencia, es qué es invertir tu dinero y qué es manejar el gasto o el dinero de la casa, ¿ok? Cuando vemos ahí sí estadísticamente, las mujeres tienen mayor propensión, manejan mucho más comúnmente el dinero de la casa, ¿ok? Entonces saben cuánto se está gastando en la casa, distintos factores, que a veces el hombre más bien ahí echa un pasito para atrás. Pero cuando vemos el mundo de la inversión, la situación cambia completamente. Más bien el hombre da un paso más adelante que la mujer que dice, cúnchale, no, yo prefiero más bien no meterme en ese mundo porque capaz es muy riesgoso, ¿ok? Y cuando empezamos a entender este comportamiento viene desde las cavernas, ¿ok? Desde el hombre, bueno, prehistórico, pues como tal, en el cual el hombre salía justamente a buscar comida y la mujer se quedaba en la caverna como cuidando más a la familia y tenía esa función más de protección y el hombre más de riesgo. Y vemos entonces, si bien esto no es un estereotipo que permanece, pero todavía hay cosas presentes, vemos entonces que en el hombre se da más ese ímpetu a salir a hacer una inversión. ¿Ok? Entonces, pero cuando hacemos la gran pregunta y debemos decir, oye, está bien, el hombre capaz tiene más esa salida a buscar la comida hacia hay un tiranosaurio rex afuera, ¿ok? Pero ¿será que la mujer es mejor que el hombre invirtiendo o no? Y resulta que nuestros amigos de Fidelity, que es una firma de inversión enorme de los Estados Unidos, que maneja prácticamente, bueno, casi todos los planes de retiro en los Estados Unidos,
hizo un estudio y agarró y dijo, bueno, mira, yo tengo suficiente información aquí para entender si los hombres o las mujeres son mejores invirtiendo. Hizo ese estudio, es decir, déjame ver quién es mejor invirtiendo. Y cuando hice el estudio, lo que justamente se da cuenta es que, a diferencia de lo que muchas personas puedan pensar, las mujeres son mejores invirtiendo que los hombres. Y cuando uno dice, ¿cómo es eso? Si más bien el hombre es el que tuvo más el ímpetu de salir y hacerlo. Resulta que la mujer tiene una cosa muy buena, que es que se deja asesorar. Cuando usted ve a un hombre justamente pidiendo una dirección, es que ya estuvo tan perdido que no tuvo más nada que hacer. ¿Okay? Cuando más bien a mí me dicen, bueno, ¿por qué no preguntas? ¿Okay? Gracias a Dios tenemos ahora Google Maps y todas estas cosas, pero más bien, bueno, a mí me costaba muchísimo tratar de preguntarle a alguien justamente por alguna dirección. ¿Okay? Entonces, las mujeres se dejan asesorar más. Y lo otro es que el hombre trata justamente de ir tipo caníbal, pues como decir, no, vale, yo voy a ganar las cosas, y trata de siempre estar peleando con los otros hombres. En cambio, en el mundo de las inversiones es justamente mejor cuando uno es un poco más estable, más coherente en este tema y se deja justamente asesorar. El segundo punto muy importante es que las mujeres son mucho mejor planificando, porque justamente es eso, tengo que proteger el hogar, tengo que proteger a mi familia, quiero ver qué va a pasar, no me quiero quedar sin dinero cuando esté justamente en la jubilación, no quiero que mis hijos no vayan a una buena educación. Entonces vamos viendo cosas que si bien el hombre tiene algunas cosas buenas, la mujer también tiene muchas cosas buenas como tal. Pero hay tres diferencias fundamentales que tenemos que tomar en cuenta. ¿Okay? La primera es el tema de cuánto gana una mujer versus cuánto gana un hombre. ¿Ok? Por supuesto, yo estoy totalmente en desacuerdo con estas cosas que están pasando. Lo que les estoy dando es las estadísticas de lo que está pasando. ¿Ok? ¿Para qué? Para que veamos cuando uno esté pensando en el tema del divorcio o ya estás divorciada, cuál es el reto que tienes justamente para afrontarlo y saber cómo justamente vamos a ir llevando ese reto. ¿Ok? Entonces lo que vemos es que por un hombre en los Estados Unidos gana $1, mientras que la mujer promedio en los Estados Unidos gana 82 centavos de dólar. Pero si eso lo llevamos ahora a nuestro mundo hispano o latino en los Estados Unidos, y esto usted lo puede extrapolar a las otras partes del mundo donde usted esté, ese monto de $1 a la mujer le pagan apenas 55 centavos de dólar, casi que la mitad. Entonces ahí lo que vemos es que la mujer tiene el mismo nivel de gasto, pero gana menos, lo que hace que ahorres menos y por supuesto tengas menos capacidad de invertir ese dinero. ¿Okay? El otro factor importante a tomar en cuenta es cuántos años viven en promedio cada una de las personas, cuánto viven los hombres versus cuánto viven las mujeres. Cuando vemos ese número, en el caso promedio, la vida promedio de un hombre latino versus una mujer latina o hispana en los Estados Unidos, vemos que el hombre en promedio vive hasta los 77 años, mientras la mujer vive 6 años más. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, que vas a gastar 6 años más de lo que está gastando él y que tienes que tener un patrimonio más grande del que tiene él, pero más bien estás gastando menos y vas a tener gastos más o menos iguales. ¿Okay? Entonces, el reto es sumamente importante. Y lo otro que vemos también en la vida de las mujeres tradicionalmente, hay como dos paradas importantes, o por lo menos una importante, que es justamente esa foto tan bella que tenemos ahí, que es el tema de, bueno, tengo que parar porque voy a dar a luz, porque tengo que cuidar a mi bebé, y eso es un tiempo en el cual no vas a estar trabajando, y también es un tiempo en el que capaz después te va a costar regresar justamente a tu mundo laboral. Entonces sigamos un poco adelante y ahora sí vamos a entrar al tema directamente de este pequeño webinar en el cual vamos a hablar los errores que debes evitar en cada etapa del divorcio. ¿Ok? Vamos a empezar con las primeras. ¿Ok? Primera fase, como lo vemos en la foto, estás casada, pero ya no lo ves igual. ¿Ok? Empieza a ocurrir algo en ti como que, cónchale, yo no sé con quién me casé, yo creo que esto no debería seguir adelante. Y sencillamente para aquellas que estén pensando así y hayan tomado una decisión, no por este webinar, sino que más bien les vamos a mostrar qué es lo que deberían estar previendo. ¿Ok? Primer caso. Según un estudio de la Universidad de Stanford, por cada 10 mujeres, 7 son las que toman la decisión de divorciarse y dan el primer paso. ¿Ok? Entonces, si usted es la que va a tener normalmente en promedio, va a ser la que va a tomar la decisión,
es bueno que antes de tomar la decisión, como vimos en las láminas anteriores, que eres bien planificada, antes de tomar la decisión, empieces a planificar para que cuando tomes la decisión sea lo mejor justamente para ustedes, ¿ok? Entonces, aquí yo lo puse sencillamente un poquito un comentario como gracioso, por favor no se tomen todo tan a pecho, ¿ok? Y lo que dije, bueno, es que hay que ser como una especie de un detective, porque lo que empieza a ocurrir normalmente en la mujer es que como le dejaste esos temas financieros al hombre, no sabes dónde está el dinero, no tienes el nombre del asesor financiero, no tienes ni idea a veces de qué hay, cómo hay, a nombre de quién está o qué distintas cosas. Y si tu matrimonio fue un matrimonio donde se acordaron, dijeron, oye, mira, no, todo lo que se produzca en el matrimonio va a ser para los dos, es importante que los dos son propietarios y los dos es importante que tengas un registro de eso. Cuando digo un registro, es que tengas papeles, es que tengas fotos, es que tengas cosas que sepas qué es lo que hay y a nombre de quién está lo que hay. ¿Ok? Aquí como ya la cosa justamente se ve que no está bien, ¿ok? Yo digo este comentario de, bueno, un poquito la infidelidad financiera, ¿ok? ¿Qué es lo que trata la infidelidad financiera? Capaz todas tus cuentas justamente eran conjuntas, no tenías ninguna cuenta bancaria tú sola, y si ya te vas a preparar justamente para el día de mañana, para cuando estés sola, sí es importante que empieces a tener una cuenta a tu nombre. Entonces, que abras una cuenta directamente a tu nombre, ¿ok? ¿Para qué? Para que en esa cuenta empecemos a ahorrar un poquito, porque vas a necesitar bastante capital, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo otro? Cuando digo bastante capital, las personas normalmente cuando se van a divorciar automáticamente piensan, tengo que contratar un abogado, ¿ok? Para que veamos unos pequeños números en los Estados Unidos y cada quien lleve su número un poquito a su país y los que están en Estados Unidos podemos utilizar esto de base. En los Estados Unidos un matrimonio, un divorcio, disculpen, promedio vale más de $12,000, ¿ok? Entonces, imagínate, y si ese divorcio más bien pasa problemas, puedes llegar a más de $20,000, con lo cual, wow, sugerimos que las cosas traten de hacerlo de la mejor forma posible. Sabemos que muchas veces no se puede, pero vamos a ver un poco cuál es el costo para las dos partes. Y también les puse un poquito estos datos, esos números que salen ahí de 175, 700. Más bien aquellos que dicen, mira, capaz yo no necesito un abogado, capaz este proceso es muy sencillo. Hay sistemas que casi que te sacan hasta el documento de divorcio y como ven, sale realmente económico. ¿Okay? Entonces lo que estamos viendo es que sí, aquellos divorcios que son concertados, que de alguna manera las partes están totalmente de acuerdo, bueno, te puedes ahorrar casi unos $12,000 en ese proceso. ¿Okay? Entonces sigamos viendo. ¿Qué es lo otro que tienes que hacer en esta primera fase en la cual estás pensando la cosa pues como tal? Tienes que formar tu equipo, ¿ok? Entonces, por eso les pusimos esa foto ahí. Uno diría, bueno, yo quisiera tener mi equipo completo para todas las cosas que voy justamente a empezar. Ahí veíamos distintas personas que más bien cuando dicen, bueno, ¿y qué abogados usar? Y dicen, bueno, usaré el abogado al amigo de mi ex esposo o a mi esposo, que bueno, es el único que conocemos. Wow, eso es como quien dice, bueno, capaz no tenga la visión más, más fina en ese caso. Entonces, ¿qué vas a necesitar? Por supuesto que vas a necesitar un abogado. Segundo, sí, es un factor que tiene un costo psicológico y vital bastante importante, es un cambio importantísimo, con lo cual capaz vas a necesitar un psicoanalista o una psicóloga. Indudablemente vas a necesitar a la amiga para justamente tomarte unos tragos y poder llorar un poco con ella. Pero las personas no incluyen dentro de esta lista justamente al asesor y planificador financiero. Y cuando separamos el proceso del divorcio, él tiene como tres grandes fases, ¿ok? O tres grandes partes como tal. La parte que tiene que ver justamente con todo el factor vital y emocional y todo eso, toda la parte legal que lleva justamente la separación, pero también tiene una parte importantísima de dinero, de una separación justamente de dinero. Y muchas veces has pasado muchos años en ese matrimonio y capaz pasaste muchos años sin producir también. Entonces esa parte también es muy importante. Y cuando las personas nos dicen, chévere, oye, capaz no había pensado en eso, pero si tuviera que escoger un asesor y planificador financiero, ¿qué debería escoger? Y aquí es donde les pido que tengan muchísimo cuidado y puse esta foto un poquito de eso. Ustedes normalmente cuando van a salir a comprar algo, una prenda o se van a poner algo,
lo piensan bastante y comparan una versus la otra y ven cuál es la mejor o la que ustedes sienten que es la mejor para ustedes. Cuando usted vaya a buscar un asesor y planificador financiero, tiene que hacer lo mismo. Y recuerde con mucho cuidado, yo no le estoy diciendo al señor que le vende el seguro, yo no estoy diciendo al señor que lo que le quiere es vender una cantidad de inversiones, no estoy hablando de un vendedor, sino que estoy hablando de un asesor que planifique con usted ese proceso. ¿Ok? ¿Planifique para qué? Para ver justamente cómo fortalece esa base financiera, que es la que le va a ayudar a continuar todo su proceso. ¿Ok? Entonces, nuestra sugerencia es sencilla. En Estados Unidos, por ejemplo, para aquellos que están en Estados Unidos, es muy, muy sencillo. En el caso como nosotros, somos Certified Financial Planner. ¿Qué significa eso? Planificadores financieros certificados. Entonces, hay esta página justamente que dice Let's Make a Plan, en la cual usted puede ir y poner el nombre de decir, oye, mira, estoy en tal región, quiero saber un poco cuáles son los planificadores financieros de esta zona. Y el planificador financiero, como es nuestro caso, que somos Certified Financial Planner, que está en esa lista, tiene la obligación legal de buscar aquello que sea mejor para usted. ¿Ok? Entonces, sigamos un poquito, segunda fase. ¿Ok? Ya pasamos la primera fase que la estábamos pensando. Ahora sí entramos a la segunda fase en la cual estamos en pleno divorcio. ¿Ok? Entonces, nos preguntan muchas veces, ¿qué hago? Tenía una tarjeta conjunta con él, habíamos pedido un préstamo personal, tenía algunas deudas, ¿me lo dejo así o capaz más bien, bueno, separo ese proceso? Nuestra sugerencia inmediata es que usted trate de separar ese proceso. ¿Por qué? El día de mañana, si usted tiene una tarjeta de crédito todavía en la cual aparezcan los dos nombres, ¿ok? Y supóngase que él, a pesar de que haya puesto un documento, y no estoy hablando mal de ninguna persona, y mucho menos de mi gremio, pero imagínense que haya puesto que sí, que él le va a pagar. Pero sencillamente los pagos capaz ocurren o capaz no ocurren, pero el crédito justamente que se va a ver afectado es el suyo. Porque si el señor no paga, la tarjeta de crédito va a seguir corriendo y su crédito como tal se va a ver sumamente afectado. Y una de las cosas fundamentales que tienes que hacer, y sobre todo si estás en los Estados Unidos, es iniciar ese historial de crédito para ti. ¿Ok? Normalmente capaz tenías una tarjeta de crédito con él, pero tú no tenías un historial de crédito. Y recuérdense que en los Estados Unidos, si tú vas a hacer un alquiler, vas a pedir un trabajo, así tú no lo sepas, muchas de esas personas van a revisar esa información, ¿ok? Y van a ver qué tan bueno o malo eres y capaz hasta te van a cobrar más, o si en el futuro quieres comprar una casa, esa hipoteca va a salir de ahí. Entonces, en general, en distintas partes del mundo donde te encuentres, eso de quedarte con una deuda con la otra persona no es muy buena sugerencia, ¿ok? Segundo punto como tal, o tercer punto, importantísimo. Y esto de verdad a mí me quedó como de chiquito cuando veía a mi mamá. Mi mamá hacía algo que para ella era un control de sus gastos y sencillamente decía, bueno, mira, gastamos tanto en comida, gastamos tanto en ropa, gastamos tanto en gasolina o en distintas cosas. Y sencillamente ponía una columna al lado que ponía cuánto gastó el mes anterior. Y eso es tan sencillo como un presupuesto. Y eso es lo que permitía que ella decía, bueno, ya yo sé que tengo que atender tantos clientes para que ese monto lo pueda distribuir entre todos estos gastos y poder llevar adelante a mi familia. Entonces, ese concepto, lo que es un presupuesto, no es más que agarra una hoja cualquiera. No tienes que llevar un detalle específico de cosas. Pero sí en esa hoja empieza a poner y decir, oye, ¿cómo cuánto puedo gastar en comida? Pones ahí, bueno, si voy a vivir alquilada, ¿cuánto voy a gastar en alquilado? Bueno, si tengo que pagar el leasing del carro o comprar un carro, cualquier cosa, ¿cuánto voy a pagar? Y después que veas ese número, ves si es verdad que vas a poder hacerlo. O si más bien los números que produces te están dando perfectamente para eso. Y si no estás trabajando, también uno ve y dice, bueno, más o menos el tipo de trabajo que tengo que buscar me tiene que cubrir ese tipo de gastos. ¿Ok? Entonces, cuando hagamos el tema de los gastos, es importantísimo que dividamos esto entre lo que son los gastos necesarios, luz, internet, comida, cosas como esa, versus los gastos discrecionales, ¿ok? La salida del fin de semana con los niños o cualquier otro tipo de cosa, un viaje, vacaciones o distintas cosas, ¿ok? ¿Cómo lo puedes hacer? Nuestra sugerencia es que agarres como que los últimos 12 meses de gasto y empiezas a registrar, ¿ok? Para ir llevando un poquito en control. ¿Por qué los últimos 12 meses? Capaz se te olvidó y en el mes 1, capaz en diciembre o todos los enero, es que pagas la póliza de salud.
Y entonces habías hecho tu gasto todo bien, pero de repente no te das cuenta que había un gasto sumamente fuerte del cual tienes que ir ahorrando para justamente hacer frente a ese gasto. ¿Ok? Vamos a ver, dentro de esta misma fase, estás en la fase del pleno divorcio, vamos a tener mucho cuidado con las siguientes cosas. Les pusimos esa foto de esa casa bellísima, una casa enorme como tal, en la cual capaz ustedes vivían como familia. El gran tema y el principal error que cometen las mujeres al divorciarse es que muchas dicen, oye, yo me quiero quedar con la casa, ¿ok? Pero el tema de quedarse con la casa, por supuesto, en los Estados Unidos tiene implicaciones de, bueno, de dónde estudian los niños y distintas cosas, pero más que eso, el tema es, ¿será que de verdad tú puedes seguir pagando una casa de ese tamaño? ¿O será que más bien te quedas con un compromiso enorme de una casa justamente que es demasiado grande para ti a nivel de gasto? ¿Okay? Que capaz era mejor mudarte en la misma zona a algo más pequeño y capaz alquilar. ¿Okay? El otro tema, por supuesto, en distintos países lo llaman de distintas formas, pero el tema de la manutención, el monto que él te va a pagar para justamente los niños, en muchas estadísticas tienes que tener mucho cuidado porque si bien es cierto, todo va a quedar escrito, vas a tener las posibilidades legales de hacer distintas acciones, en casi la mitad de los casos este monto no se cumple, me refiero, no se paga a tiempo o capaz no se paga. Con lo cual tú vas a tener que hacer frente justamente a esta situación. Por eso es que decía que arriba hay que empezar a ahorrar un poco para este proceso, para poder tener ¿qué? Un fondo de emergencia. ¿Qué es un fondo de emergencia? Es sencillísimo. Ya que sacamos cuánto gastas al mes y pongamos ese monto dio tantos miles de dólares, uno lo que tiene que decir es, bueno, yo tengo que tener, aunque sea un ahorro, para cubrir al menos un mes de tu gasto y después ir subiendo un poquito más, a 3 meses, a 6 meses o distintas cosas. ¿Ok? Otro factor importante es decir, ok, él me pagaba el seguro, ahora capaz quedo sin seguro. Y el tema de no tener un seguro de salud, eso sí puede quebrar a cualquier persona. ¿Ok? Y entonces los hijos, por supuesto, lo otro que vemos es que sí, son una bendición, son una belleza. Bueno, yo amo a mis hijas como tal, pero también tiene un factor de costo importante. Y muchas veces cuando vemos el tema de manutención, uno a veces también nos dice, bueno, pero es que también tengo que pagar las actividades especiales, o capaz tiene que ir al odontólogo, o distintas cosas como esa. ¿Okay? En distintos casos, lo que vemos es que el hombre más bien dice, quédate con la casa, y yo más bien me quedo con el portafolio de inversión. ¿Ok? La casa, a pesar de que a ti te parezca ese arraigo justamente emotivo pues, que tienes con la casa, pero la casa lo que genera es gastos en el día a día. Si bien el valor de la casa va creciendo, ¿ok? Pero en el día a día vas a tener que pagar impuestos, vas a tener que pagar capaz la hipoteca, vas a tener que pagar distintos factores de manutención de la casa, pues, como tal, de mantenimiento de esa casa, ¿ok? Un estudio de la Universidad de Harvard dice que el costo anual de mantener una casa puede estar en el orden del 1 al 2% del valor de esa casa, porque si no la casa se te va a empezar a caer encima, ¿ok? Entonces es otro factor que tienes que ver. En cambio, el portafolio de inversión, donde vemos muchos hombres que se quedan con el portafolio de inversión, el portafolio de inversión más bien va creciendo en el tiempo y además le da la posibilidad de tener disponibilidad, porque si necesita sacar un pedacito, él va a poder sacar a un retiro de su portafolio para hacer cualquier pago, mientras tú no vas a poder vender, no sé, un pedacito de un cuarto de la casa para cualquier emergencia que tengas, pues como les digo. Y lo otro muy importante en este proceso es que si más bien tú eres la que tenías una serie de pólizas, tú eres la que tenías capaz un plan de retiro o también tenías una póliza de vida, es importantísimo que cambies los beneficiarios. Si ya están en pleno divorcio, justamente, bueno, no vaya a ser que después te ocurra algo a ti y ese dinero capaz vaya para él, ¿ok? Que es un poquito lo que ya no estás queriendo que se haga y por eso es que estás en pleno divorcio, ¿ok? Sigamos un poco adelante. Tercera fase, divorciado. Y por eso justamente le ponemos esta ardillita que nos gustó muchísimo, en la cual dice, let's the party begin. ¿Okay? Entonces, bueno, es normal que después de todo este proceso, capaz después de estar muchísimo tiempo en tu casa, es normal que quieras empezar a gastar justamente en ti. ¿Ok? No estamos diciendo para nada que no lo hagas y además hay muchas mujeres que también capaz llega el momento de una serie de cambios, ¿ok? Cambios capaz en la casa, cambios de carro, cambios personales, pues como tal. Eso está muy bien, pero
debes tener un monto máximo, ¿ok? Así como si fuera un plan de celular en el que te dicen, bueno, mira, tienes hasta tantos megas o tan cupo como tal para utilizar, ten cuidado con el monto que estés gastando, porque lo que sí te puedo decir es que ese dinero lo vas a necesitar para el futuro. Entonces, uno de los factores que tienes que hacer es justamente prever que ese monto no puede ser tan alto, porque uno empieza, bueno, a decir, cúchale, es que tenía mucho tiempo sin ver a estas amigas, sin ver una cantidad de cosas, y empieza a gastar, y te aseguro que ese monto lo vas a necesitar. Lo otro, vas a necesitar una herramienta para poder controlar tus gastos, ¿ok? Si estás en los Estados Unidos, hay una herramienta que se llama Mint, como lo tenemos ahí escrito. Es una herramienta con una app que te permite justamente llevar un control de cuánto gastaste cada mes y qué es lo que está ocurriendo con el dinero y hacia dónde va tu dinero y tú poder empezar a llevar ese control de a dónde va el dinero. Si no, en todos los países hay herramientas que te permiten justamente ver eso hacia dónde va tu gasto. Y si no tienes una herramienta, por favor, dedica un tiempito, nada más un pedacito de tu tiempo. Entonces, en la noche del viernes 30, 31, bueno, tú agarras y pones esos gastos y registras un poquito cuánto hay y después te das la fiesta, no importa. Pero sencillamente tener un momento en todo el mes para que lleves el control de los gastos. Recuerda que el tema de los gastos no es algo que uno diga, bueno, mira, mejor cierro los ojos y mientras no lo vea, muchísimo mejor porque eso va a ir fluyendo. El tema de eso de las energías que van fluyendo funciona muy bien, pero con el dinero tenemos que irlas encauzando. ¿Ok? Entonces, fundamental, tienes que empezar un plan de ahorro, tienes que empezar a construir tu propia protección, porque en este momento justamente es el donde más se necesita. Entonces, continuando con esta etapa, tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado con las estafas, ¿ok? En este momento estamos viviendo un factor en todas partes del mercado, en el cual oímos personas por todos lados, que este invirtió en estos criptoactivos y se hizo millonario, que el otro lo invitaron a participar en una compañía no sé qué y se hizo millonario, que entonces esta persona metió un dinero en el mercado de valores y se hizo millonario, o no, mira que tengo un primo que me dijo que le preste el dinero a él porque él justamente me va a pagar una cantidad de dinero. Y tienes que tener mucho cuidado porque lo peor que te puede pasar en este momento es que seas víctima de una estafa. ¿Ok? Entonces veníamos justamente ahorrando en el tiempo y de repente porque estás los gastos te tienen de alguna manera, bueno, tienes gastos por todos lados, el pensar que la solución mágica va a ser déjame buscar una inversión, que esa inversión ahora sí me va a pagar toda la plata del mundo, es muy peligroso. ¿Ok? Ahí nuevamente consulta con ese asesor financiero, ve cuáles son los intereses que puede tener ese asesor financiero. Recuérdate que capaz no estás todavía en el momento de poder invertir. Recuérdate que los ciclos normales es, bueno, primero pagas tus deudas, ten un fondo de emergencia, después que tengas ese fondo de emergencia que no es más que un monto ahorrado de una cuenta bancaria para cubrir unos meses de tu gasto, ahí sí pasamos un poquito el factor de inversión, pero como digo yo, bueno, estás empezando, no estás buscando como, no sé, montarte un cohete directamente, sino dices, oye, déjame ir un poco a poco. Y esa visión de que te vas a hacer millonaria de la noche a la mañana, muchísimo cuidado, sobre todo en este momento, que por todos lados hay personas diciendo que se han hecho millonarios con todo este tema de criptoactivos o distintos tipos de inversión. ¿Ok? Entonces, lo que estamos haciendo es que estamos pasando, por supuesto, ya en esta etapa, tenemos que pasar de ahorrista a inversionista. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Bueno, yo creo que para nadie es un secreto y más para los que están en Estados Unidos y es una tendencia mundial que la inflación viene subiendo. ¿Ok? Entonces, para verlo en términos prácticos, si usted tenía $100 en la cuenta bancaria, en el último año la inflación ha tenido un ritmo mucho más fuerte y automáticamente ya sus $100 valen $95. La inflación del año pasado fue de un 5%. A pesar de que tú visualmente sigas viendo los mismos $100, ¿ok? Lo que está ocurriendo es que esos $100 ahora tienen menor poder de compra. Cuando salgas a tratar de comprar alimentos, lo que tú quieras comprar con ese dinero más bien habrá perdido posición. Y ahí es donde te invito a que más bien tienes que pasar a ser inversionista. Cuando digo pasar a ser inversionista, siempre con las leyes de la inversión, hacerlo de una forma muy diversificada, no poniendo todos los huevos en la misma cesta, ¿ok? Buscando inversiones que sean de bajito costo y siempre capaz asesorándote con alguien para hacer eso, ¿ok? Viene el otro gran factor, ¿ok? De regreso a la vida laboral.
Capaz pasaste muchísimos años diciendo, bueno, yo estaba más dedicada al tema de la casa, ahora tengo justamente que buscar el tema de mi regreso a la vida laboral. La gran maravilla es que en este momento, con todos los temas de trabajo a distancia, trabajo de destajo y una cantidad de cosas, capaz vas a tener una disponibilidad más fácil. Pero indudablemente que vienes un poquito, no estabas tan habituada al tema del trabajo al día a día, y ahí es donde sugerimos, hay miles de cursos por todos lados, gratuitos y distintas cosas, que te permitan empezar otra vez a ponerte en el día en las distintas cosas, porque capaz eres una profesional maravillosa, estás muy bien, paraste por el tema del bebé o paraste también para el cuidado también no sé, de tu papá, que ya está muy viejito y ese tipo de cosas, o de tu mamá, pero cuando regreses al mundo, realmente el mundo va dando vueltas muy rápidamente y las cosas están cambiando muy rápidamente. Y lo que quieres tener son las herramientas necesarias para que cuando comiences ese nuevo mundo laboral, justamente no te lleve ese mundo por el medio. ¿Okay? Otro punto importantísimo, tener mucho cuidado con el tema de las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito son maravillosas, nos dan la ilusión justamente de que capaz uno gana, no sé, $5,000 y capaz en la tarjeta tenemos 20,000 y uno piensa que puede gastarse 25,000. Los 5,000 que gasta, nada más los 20,000. La realidad es que después, para que trates de pagar esa tarjeta de crédito, va a ser muy fuerte. Y lo otro que ocurre también es que las tarjetas de crédito normalmente, si te pareció que la inflación estaba alta al 5% en los Estados Unidos, la tarjeta de crédito puede llegar hasta el 20 y pico por ciento o hasta más, ¿ok? Entonces, muchísimo cuidado con el uso de las tarjetas de crédito. Sabemos que en momentos de emergencia, nuestra sugerencia es más bien no utilizarlas o utilizarlas y no has salido de la tienda, del local comercial o algo y pagarlas automáticamente. Es decir, fuiste al supermercado, gastaste tal cantidad, necesitas usar la tarjeta de crédito porque estás en los Estados Unidos y eso ayuda a tu credit score. Bueno, chéverísimo, pero saliendo la pagas, ¿ok? No después, porque se te va a olvidar y tienen una facilidad las tarjetas de crédito de autogenerarse y crecer en el tiempo enorme, ¿ok? Entonces, como ves, son muchos temas. Y quería compartir que recientemente leí un libro que justamente decía que no es tan importante el que nosotros, como tal, estemos tratando de determinar el cómo se hacen todas las cosas. Y normalmente cuando queremos atacar una función como, por ejemplo, el mundo de las finanzas personales, bueno, Alonso, ¿qué libro me leo? ¿Cómo tengo que hacer? Porque ahora tengo que manejar mi finanza. Y capaz nunca lo había hecho. Eso está muy bien, pero va a llevar un proceso, ¿ok? Entonces, si bien es muy cierto que uno tiene que ir por esa vía, este libro que habla de no es tanto el cómo, sino el quién, es importante apoyarte en distintos profesionales, ¿ok? Capaz en este momento dices, cúnchale, pero es que no tengo los recursos. Hay distintos profesionales que tienen horas libres, que justamente utilizan ad honorem por temas sociales y más bien comparten, como también en muchos casos capaz si tienes los recursos y más bien te va a salir mucho más económico contratar a un profesional que te pueda ayudar en este proceso. ¿Ok? En nuestro caso, lo que sencillamente queremos cerrar diciendo, y vamos a pasar ahora a cualquier pregunta que puedan tener, en lo que hacemos en Advice Financial para aquellos que estén interesados, los ayudamos a construir su portafolio de inversión, los ayudamos a construir un plan financiero y ayudamos a aquellos que quieran las dos cosas, que quieran inversión y que también quieran un plan financiero. Nuevamente, muchísimas gracias a todos.